Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tus cuidados sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la visitación que has dado a nuestros corazones en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Yo vengo, Señor, en esta hora, rogándote, oh Dios, por una bendición especial para aquellos hermanos que están sintonizando la radio en este momento. Te pido, Señor, que tú envíes la palabra que es necesaria, Señor, a sus corazones para ser edificados para la gloria de tu nombre. Señor, visita a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos en esta hora. Señor, sabemos que tú conoces todas las cosas y que tú escudriñas todas las cosas. Por eso vengo en esta hora pidiéndote que tú visites cada vida de aquel hermano que está enfermo y aquellos que están padeciendo algún tipo de tribulación, Señor. Tú eres el Dios que como Padre nos cuidas y nos guardas y nos encaminas por el buen camino, Señor, de la bendición de conocer a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que has mostrado a nuestras vidas en tu Hijo Jesucristo. Cuando le conocimos, Él mostró a nuestro corazón lo que era la nueva vida en Cristo. Gracias, Jesús, por la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por la restauración que estás realizando en nuestras almas, oh Dios. Gracias por el plan de salvación que diste a tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Yo bendigo tu nombre, Señor, desde hoy y para siempre, y te doy gracias, Padre, porque has sido bueno y nos has guardado, Señor, de generación en generación para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. En esta noche les saluda el hermano Rolando González, siempre teniendo el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, en la intención de ser edificados unos con otros, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien le ha sido entregado todo poder, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el gran vencedor. Nosotros tenemos que experimentar el testimonio que Dios nos da en su Hijo Jesucristo como vencedor. Porque muchas veces la duda nos puede invadir y podemos llegar a creer que como que estamos caminando en vano, como que hemos creído en vano. Pero no es así. El Dios que se manifestó a nuestras vidas y nos cambió se llama Jesucristo. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Sintámonos privilegiados aquellos que tenemos la experiencia de haber nacido de nuevo y de caminar en los caminos del Señor, porque tenemos que entender claramente que el Cristo que se nos reveló el Padre por el Espíritu Santo
ese Cristo todo lo puede, todo lo sabe, porque es de la misma esencia del Dios eterno. Si usted cree que no es nada para nadie, que no lo toman en cuenta, no se ponga mucho en qué pensar en lo que respecta a esto. Porque si el Señor lo ha tomado en cuenta para darle salvación y vida eterna, eso es lo que a usted le tiene que importar. Porque no hay privilegio más grande en la tierra. Oiga, privilegio más grande en la tierra que el de ser hijo de Dios. Ese privilegio no creamos nosotros que todos lo tienen. Muchos creen que son hijos de Dios, pero se tiene que llegar a ser hijo de Dios solamente en el orden establecido en la palabra por el Dios eterno, en el plan que Él hizo para salvarnos a nosotros y darnos vida eterna al perdonarnos todas nuestras iniquidades. Es lo más grande que pueda existir para un hombre y una mujer. Usted no crea que es menos, tampoco que es más. Usted es un hijo de Dios como somos los otros. Y no tenemos por qué creernos más o menos, sino lo que realmente somos. De que un día Dios se dignó manifestar a su Hijo Jesucristo. Y cuando digo se dignó, es porque Él nos tomó a nosotros por dignos, no porque fuéramos dignos. De un privilegio tan precioso, tan maravilloso, tan grande, de llegar a ser hijos de Dios. Por eso, nosotros tenemos que caminar en plena certidumbre de fe, sabiendo que antes de que a nosotros nos fuera manifestado el Señor Jesucristo, ha sido manifestado en primer lugar a los apóstoles que estuvieron con el Señor en todo su ministerio terrenal y que estuvieron cerca de Él hasta momentos antes de su muerte. Pero cuando Él resucitó, porque la muerte no lo podía retener, porque como nunca pecó, no pudo el pecado contra Él. Y Él se ciñó directamente al plan del Padre para darnos a nosotros de la vida eterna, la cual Él tiene. Pero cuando el Señor resucitó, entonces venció todas las potestades. Y ahí Él principió a impartir vida. Vida del resucitado. Y ahorita nosotros tenemos la gran experiencia de que por eso podemos estar seguros que nuestra salvación es real, y que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros testifica de nuestra salvación. Yo no me canso de hablar de esto, porque tenemos que estar nosotros agradecidos con Dios, porque no éramos dignos, pero ahora Él nos hizo dignos, y no porque hayamos tenido algún tipo de dignidad, ni porque ahora nos querramos tener, o como entender que éramos dignos, de ninguna manera. Ahora el plan de Dios es que nosotros tenemos que dignificar la escogencia que Él hizo desde antes que el mundo fuera. Ahora nosotros lo vemos, y lo vemos todos los días, vemos la obra de Dios constantemente. Por eso es tan precioso a poder hablar del Cristo de la gloria, mis hermanos. Poder hablar del Cristo de la gloria, porque Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos la palabra, realmente la leemos
y entendemos que el mismo Dios del cual escribieron los hombres de Dios, ese mismo Dios en Cristo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 3, versos muy conocidos. En el verso 3 dice el apóstol Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Cuando dice Pablo que desde tiempo antes él sirve a Dios, desde el tiempo de sus mayores, sus padres, le sirve con limpia conciencia. Sin embargo, en ese tiempo podemos nosotros decir que el apóstol Pablo no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, porque en ese tiempo él perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia, por lo tanto, él dice: de los pecadores yo soy el primero, porque yo perseguía a la iglesia. Y dice, pero que todo esto lo hacía él con limpia conciencia. Creía que lo que estaba haciendo era correcto. Él no lo hacía con dolo, ni por ningún interés, sino que lo hacía porque él sinceramente creía que era correcto hacerlo. Y dice el verso 3, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hace la presentación el apóstol Pablo en la mitad de este verso. Pero de ahí le dice a Timoteo que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Porque cuando él en la gira, una de las giras misioneras, le dijeron que Timoteo era un hombre, era un muchacho, era un joven, que su madre era judía y que su padre era griego, pero que era alguien que había aprendido a amar al Señor, Timoteo. Desde ese momento el apóstol Pablo puso los ojos en él y principió a discipular a Timoteo. Por eso es interesante discipular a alguien, discipularlo con un buen espíritu, no discipularlo de una manera interesada o con cierto dolo en el corazón. Porque dice el apóstol Pablo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué maravilloso es poder ver a jóvenes que se han arrepentido y se han convertido y que sirven al Señor con limpia conciencia, porque eso era lo que Pablo también le estaba diciendo. Yo servía en ese tiempo a la ley, era un fariseo de fariseos. Eso lo dice Filipenses, que era fariseo de fariseos, un religioso cerrado. Pero cuando el Señor lo cambió, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que se le apareció el Señor Jesús, ahí dio una vuelta el apóstol Pablo. El Señor lo cambió y principió él a vivir una vida delante de Dios correctamente. Entonces dice la palabra que deseando verte para acordarme de tus lágrimas. Qué lindo es cuando uno encuentra a alguien muy bien convertido y jóvenes con limpia conciencia que quieren más del Señor. Uno como ministro está en la responsabilidad de darle
leche pura, no adulterada, a un joven que realmente está bien convertido. Porque si el Señor permite que uno se acerque a alguien que está muy bien convertido, el Señor le está dando la oportunidad de discipular y enseñar a alguien por quien Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y eso Pablo lo entendía muy bien. Por eso dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué interesante es no solo cuando se encuentra un joven bien convertido con un hombre como Pablo, lleno de Dios y que trabaja en el interés de discipular a un joven y enseñarle a caminar en los caminos del Señor, y máxime cuando tiene una madre que era convertida, bien convertida. Y digo esto porque le menciona la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bueno es entender que nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer un discipulado de los nuestros en lo que respecta a la fe. Enseñarles que la fe tiene que ser sin engaño, una fe que es real. No podemos nosotros, para aquellos que queremos que sean nuestros discípulos, principiando por nuestros hijos, no podemos hablar una cosa y vivir otra. No podemos decir amen a Jesús si uno no lo ama en principio. Porque cuando uno habla, tiene que confirmar lo que uno habla en su forma de ser y en la forma de actuar. Si no, está negando la eficacia de la palabra que un día cambió nuestra vida. Timoteo aquí tenía el testimonio de la abuela y el testimonio de su mamá. Mujeres de verdad que amaban a Cristo. Eso necesitamos nosotros como padres y como discipuladores. En principio, amar a Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando se ama a Dios, uno está en el principio de todas las cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay necesidad de aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él nos ha dado todo para que amemos al Padre, a nuestro Dios. Porque así como Cristo ama al Padre, nosotros lo tenemos que amar también. Y en esa fe había sido engendrado Timoteo. En esa fe había sido engendrado Timoteo. Porque dice que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea que el apóstol Pablo daba testimonio de esa fe que estaba arraigada en Timoteo. Y se podía dar testimonio de que Timoteo tenía la misma fe de su abuela y de su madre. Qué precioso es entender que si alguien dice que no tiene fe, es porque no conoce un principio. El principio es que dice la carta a los Hebreos
que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y si Él es el autor y consumador de la fe, y Él mora en usted y en mí, y en los que nos están oyendo, solo tenemos que decirle: Señor, desata la fe que está en mí, porque yo necesito creer más en ti como principio, para que el Padre se manifieste a mi vida por el Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Interesante que Pablo le había impuesto las manos a Timoteo. ¿Qué había hecho el Señor al imponer las manos a la cabeza de Timoteo o a su espalda? El asunto es que Él le impuso las manos. Pero Timoteo como que se había enfriado un poco, como que había un poco bajado la guardia. Porque el apóstol Pablo le dice: te recuerdo que tienes que avivar el don que está en ti. Que está en ti por la imposición de mis manos y porque estaba discipulado en una forma correcta. Esto significa que nosotros, teniendo la fe en Jesús, no podemos descuidar nuestra vida. Tenemos que permanecer siempre atentos a mantener la relación con nuestro Dios por el Espíritu Santo, en Jesucristo, para la gloria de su nombre. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Por qué vamos a vivir nosotros amedrentados? ¿Por qué vamos a vivir muchas veces opresionados por la cobardía? Opresiones que a veces vienen a nuestra vida, haciéndonos dudar del trabajo que Dios está realizando realmente en nosotros, en los nuestros. Por eso hay necesidad de que la fe que usted tiene sea manifestada a los suyos. Porque al ser manifestada a los suyos, Cristo honra su nombre en el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre. El apóstol Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios. Si usted se encuentra ahorita con miedo, con temor a las deudas, con temor a esto, temor a tantas cosas, porque el diablo es especialista en meternos miedo en muchas formas a nosotros los que hemos creído en Cristo y hacernos dudar, como Él quiere que dudemos. Y la duda es incredulidad. Y la incredulidad es pecado, porque Dios no nos desampara a nosotros por nada ni por nadie. Su Hijo nos compró en la cruz del Calvario y tenemos el valor de la sangre de Cristo y nos han sido perdonados nuestros pecados. Ahora la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Y por qué vamos a andar amedrentados? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, el dominio propio es aquel que se manifiesta cuando uno tiene que tomar decisiones firmes en muchas de las cosas que a veces se manifiestan a nuestra vida o vienen a nuestra vida en el plan propiamente de turbarnos y de tenernos como estaba en este momento Timoteo. Y sigue diciendo la palabra,
y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Porque cuando alguien está amedrentado, tiene miedo, tiene falta de dominio propio, tiene miedo de testificar. Es una de las cosas que produce las opresiones del diablo. Yo alguna vez conté esta experiencia. Hace muchos años yo viajaba al interior de la República. Y me recuerdo que un día viernes yo ya tenía deseos de venirme a mi casa. Y resulta que mi plan de viaje estaba en Mazatenango. Mi plan de viaje era: estoy aquí a las 6, a las 7 en Santa Lucía, los que conocen la costa, a las 7:30, a 8:15 estoy en mi casa. Ese era el plan. Estoy hablando en el tiempo en que no habían casas. De Santa Lucía a un ingenio que hay ahí. Era un espacio como de 1,5 kilómetros. Ese era mi plan y yo agarré viaje. Cabalmente a las 7 estaba yo en Santa Lucía, pero ya estaba bien oscuro. Había tráfico también. Pero me recuerdo que cuando estaba en ese espacio de 1,5 kilómetros, el carro se me paró. Solo yo, ¡buah! Y se me paró. Entonces, yo le levanté el capó al carro y traté de ver, no había nada. Y yo cargaba dinero de la empresa donde trabajaba. Llevaba pedidos de las ventas. Era algo comprometedor lo que yo llevaba. Pero entonces puse las luces intermitentes y me quedé esperando. Pasaban los carros. Como a los 20 minutos, principié a tener una opresión de miedo y de pánico y de temor y de un ataque a mi mente. Y peor si aquí para alguien se da cuenta que yo manejo soy un vendedor, a saber qué me va a pasar. Y principié a sentir un pánico, pero pánico, que en ese momento ni me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba auxiliando. Porque principié a sentir ese pánico y sentirlo como unos 3 minutos o 4. Entonces vino el auxilio del Espíritu Santo y me hizo hacer esta oración. Padre, tú ya sabías que yo me iba a quedar aquí. Señor, yo no sé cómo me vas a auxiliar tú, pero yo vengo desatando este pánico y este miedo del diablo en el nombre de Jesús y te vas. Ahora, vete. Y se me quitó. Pasaron otros 20 minutos. Y otra vez aquella opresión en mi mente, pánico y miedo. Entonces, volví a hacer la oración. Padre, tú ya sabías que yo me iba a quedar aquí. Yo no sé cómo me vas a auxiliar, Señor. Pero en este momento yo vengo en la autoridad del nombre de Jesús a echar fuera esta opresión de miedo y de pánico, de temor, Señor. Yo reprendo esta opresión del diablo y te vas. Y se me volvió a quitar. Pasaron unos 5 minutos cuando de repente vi que venía un carro y así como a unos 20 metros se dobló, así se metió donde yo estaba, en el lugar en la línea donde yo estaba. Entonces se bajó un hombre del carro y cuando se bajó
Yo lo vi y me dice, hermano Roland, ¿qué le pasó? Me gritó, ¿qué le pasó? Hermano, le dije, mire, a venir en el momento propicio, me va a ayudar. En asunto de 20 minutos yo tenía arreglado el carro. Fue a llamar al mecánico y todo, y un mecánico me lo arregló como en 20 o 25 minutos. Arranqué el carro y me vine. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces la opresión entontece al sabio, y es donde uno tiene que echar mano al poder del nombre de Jesucristo. Dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Siempre el hecho de que nosotros pensemos que estamos seguros, pero siempre van a venir algunos problemas que nos van a querer hacer dudar de la veracidad del poder del nombre de Jesucristo. Por eso, en esta hora yo le digo a usted, si su mente está turbada, si le hace falta tomar decisiones, porque no hay dominio propio, tiene miedo, tiene pánico, usted tiene que ir al Padre y decirle, Señor, tú ya conocías esto, o lo que el Espíritu Santo le ponga en ese momento en su corazón, usted lo puede invocar, que ahí está con usted. Y decirle, yo te invoco, Señor, en el nombre de Jesús, porque tengo esto y esto y esto y esto. Y se tiene que ir. Porque muchas veces estas dualidades, esta forma de pensar y de ser, lo lleva a uno hasta a negar la fe. Aquella fe de la cual certifica Cristo que mora en nosotros, porque Él es el autor y consumador de la fe. Tenemos que caminar seguros, porque el Dios que ha hecho todas las cosas está con nosotros y siempre nos guarda. Y que démosle gracias al Señor por eso, porque siempre el Señor nos ha guardado, a no ser que seamos imprudentes. A veces el Señor nos hace ver la imprudencia que estamos cometiendo y no le ponemos atención. Pero si el Señor nos dice que no seamos imprudentes, es mejor mantenernos prudentes. Ahora en este tiempo, el Padre nos está enseñando la prudencia para caminar por donde Él quiere que caminemos. En esta noche, damos gracias al Señor, porque tenemos el Dios que nos cubre en todas las circunstancias y en todos nuestros caminos. Si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, el que es hecho más sublime que los cielos, Él mora en nuestro corazón. Creámosle y démosle gracias para la gloria de su nombre. Mis hermanos, en esta hora han llegado peticiones de oración de nuestros hermanos que quieren que se pongan sus peticiones delante del Señor. Privilegio es saber que Dios a uno le oye, y por eso creo que mis hermanos envían sus peticiones para que oremos por ellas. Y creo yo que los hermanos tienen que entender que ellos se tienen que poner delante del Señor por las mismas peticiones, porque Él quiere enseñarnos a conocer sus respuestas, a conocer por qué Él no responde o a veces detiene una respuesta. El Señor quiere enseñarnos esto, y hay necesidad de poner estas peticiones, lo que vamos a hacer en este momento. Pero hay necesidad también de que usted venga y se ponga, tome momento, decirle al Señor, Señor, estoy delante de ti por esta petición. Respóndeme, Señor, porque tú respondes.
Pero vamos a poner estas peticiones delante del Señor. Hermana Alyosha nos pide oración por salvación y guianza de su hermana Jacqueline y José Miguel. También oración por Estuardo Humberto. Está tomando mucho. Pero vamos a poner esta petición de Alyosha. Padre, tú eres nuestro Dios. Tú conoces, Señor, esta petición que nos pone nuestra hermana. Ha enviado a la radio para que la pongamos delante de ti. Señor, envía salvación y guianza para la hermana Alyosha, que se llama Jacqueline, y José Miguel. Te necesitan, Jesús. Dales la salvación que ellos necesitan para que el Espíritu de Jesús more en ellos. Y ese Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, que a ellos no los va a dejar caminar por donde están caminando. Ellos tienen necesidad de ti. Escucha esta oración, Padre, para la gloria de tu nombre, porque ellos van a glorificar tu nombre de acuerdo a tus riquezas en gloria. Hermana Mari nos pide oración por su esposo, liberación de vicio de alcohol y oración por la salvación de Catherine Vázquez. Señor, estoy poniendo yo, Señor, al esposo de hermana Mari. En el nombre de Jesús, arráncalo, Señor. Ponle la necesidad en su corazón de necesitar de ti, porque Él te necesita. Y yo sé que tú haces obra extraña en cada uno de todos nosotros. Por eso pongo esta petición en tus manos para la gloria de tu nombre, y también la oración por salvación de Catherine Vázquez. Visita a Catherine, Señor. Te necesita. Y tú siempre visitas a los necesitados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ninette Pineda nos pide oración por la salvación de sus hijos Abraham, Josué y David. Señor, estos varones que necesitan salvación, visítalos. Que el Espíritu Santo que tú has dado, Señor, a la humanidad para que los redarguya de pecado y los convenza de pecado, Señor, envíalo fuertemente a los hijos de hermana Ninette Pineda, que está pidiendo oración por Abraham, Josué y David. A ellos les han hablado desde pequeños, Señor. Visítalos, tráelos para la gloria de tu nombre al gran conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Hermana Auralicia también pide oración por liberación espiritual. Señor, visita a Auralicia. Tú eres el Dios que conoce todas las cosas antes de que te pidamos. Y por eso yo estoy poniendo a mi hermana delante de ti, en el nombre de Jesús. Hermano Adán nos pide oración por su vida. Estoy poniendo, Señor, esta otra petición delante de ti, hermano Adán. Tú conoces su vida y tú conoces por qué está enviando esta petición de oración. Visítalo para la gloria de tu nombre y porque yo te lo pido en el nombre de Jesús. Hermana Nicole también nos pide oración por Nicolasa Fermín y Nicole Arias. Señor, estoy poniendo yo esta pareja de personas delante de ti. Tú conoces la necesidad de ellos y por conocer la necesidad de ellos, Señor, podemos recurrir a ti sabiendo que tú eres bueno y que tú conoces esa necesidad y tú harás lo que es correcto, Señor, en la vida de Nicolasa Fermín y Nicole Arias.
Hermana Sonia también nos pide oración por la vida de su nieto. Señor, recuérdate de la herencia que tiene el nieto de hermana Sonia. Arráncalo, Señor, de lo que tiene. Si es una enfermedad, si es un dolor, arranca, Señor, a su nieto. Y yo reprendo toda opresión sobre la vida del nieto de hermana Sonia. Óyenos, Padre, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana Ani nos pide oración por restauración y por vida de Anela Soberanis. Señor, restaura la vida de Anela Soberanis. Tú sabes qué es lo que tiene, qué le está pasando, Dios. Ayúdala para la gloria de tu nombre. Fortalécela en el nombre de Jesucristo. Porque todo lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tú nos oyes, porque tu palabra establece que todo lo que te pidiéramos orando en el nombre de Jesús, tú lo harías, Señor. José David nos pide oración por su familia y vida espiritual. Señor, escucha esta oración de José David, esta petición de oración. Señor, tú sabes cómo es la vida de José David y la vida también de la familia. Ayúdalos, fortalécelos en su vida espiritual, que ellos puedan caminar en obediencia, Señor, a tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana María también nos pide oración por su vida. Se ha sentido sola. Señor, desata esa soledad de hermana María. Llénala, Señor, de tu Espíritu Santo, para que ella entienda que no hay soledad una vez está el Espíritu Santo presente, haciendo real a Jesucristo y la visitación del Espíritu de Cristo. Obra, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Hermana Irma, oración por su esposo, viaja a Estados Unidos. Señor, guarda la vida de este varón. Tú conoces el motivo de su viaje. Ayúdale, fortalécelo. Y procura, Señor, su viaje tranquilo y con paz, para la gloria de tu nombre. Hermano Francisco también nos pide oración. Está pasando por depresión. Señor, visita al hermano Francisco que está pasando por depresión. Visítalo, Jesús, porque tú eres el que fortalece nuestras vidas siempre. Posiblemente la depresión se deba a problemas que han sucedido en su vida, pero recuérdale que tú eres el Dios que todo, Señor, todo lo arregla y todo lo ordena. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. También hermana Lorena nos pide oración por su hija Wendy. Pasa por depresión y ansiedad también. Señor, esta depresión yo vengo desautorizándola en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, que envíes tu Espíritu Santo para que visite la vida de la hija de nuestra hermana Wendy, que está pasando por depresión y ansiedad. Dale lo que necesita, Padre, para la gloria de tu nombre. Hermano José Jorge, oración por Consuelo. Su esposo falleció hace 15 días. Consuela este corazón, Señor. Solo tú puedes consolar el espacio que cada uno deja cuando se va a tu presencia. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Fortalécela para la gloria de tu nombre. Hermano Don Raúl también nos ha pedido oración por restauración matrimonial. Señor, hay alguien interesado en destruir los matrimonios. Por eso estoy poniendo delante de ti esta petición de mi hermano. Oye, oh Dios, las peticiones que hemos puesto en
tus manos en esta noche. Respóndelas por amor a tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en quien tú has dado todo poder, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es tu Hijo Jesucristo, Señor, el que nos ha salvado y nos ha compartido de su vida, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, y gracias por esta noche que nos has permitido llegar hasta los hogares de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.